el programa de hoy, Papa Francisco invita a dejarse sorprender por Jesús para volver a vivir. Vaticano vacunará contra el COVID-19 a 1.200 personas pobres durante la Semana Santa. Además, el Papa reduce sueldo a cardenales y altos funcionarios del Vaticano ante crisis. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Es un gusto saludarlos comenzando la Semana Santa. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el programa y les contamos que un atentado contra una catedral en Indonesia en Domingo de Ramos dejó al menos 14 heridos. Conozcamos los detalles de este lamentable suceso. Un presunto ataque suicida con un dispositivo explosivo dejó al menos 14 heridos, quienes salían de la celebración de la misa de Domingo de Ramos en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús de Makassar, en Indonesia. Al respecto, la policía del lugar informó que el atentado ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana, hora local, en el recinto ubicado en la provincia oriental de Sulawesi del sur del país. Asimismo, dieron a conocer que cuando ocurrió la explosión, en la puerta principal de la iglesia se visualizaron a 2 personas en motocicleta, quienes intentaron ingresar a la catedral, pero fueron impedidas por los guardias de seguridad. Después del lamentable suceso, la arquidiócesis de Makassar detalló que los fieles heridos por la explosión estaban siendo atendidos en un hospital de la zona. Cabe resaltar que ante lo ocurrido, en el rezo del Ángelus de este domingo 28 de marzo, el Papa Francisco pidió por todas las víctimas de violencia, en especial por las del atentado ocurrido en Indonesia. Por su parte, el presidente del país, Joko Widodo, invitó a los ciudadanos a mantener la calma y realizó un llamado a todos para luchar contra el terrorismo y el radicalismo, que según señaló, son contrarios a los valores religiosos. El mártir cristiano es el que se inmola por el bien de los demás en este mundo y en la eternidad. ¿Qué clase de atentado es este que ve el martirio como una manera de hacer daño a las personas en el tiempo y en la eternidad? Oremos por esta visión distorsionada de la religión que lamentablemente causa tantos daños y tiene como blanco a las comunidades cristianas, particularmente en esta Semana Santa. Vamos a Roma, donde nuestro corresponsal Miguel Espichel nos informará sobre la misa de Domingo de Ramos que presidió el Papa Francisco en el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde Roma. Dejarse sorprender por Cristo para volver a vivir. Esa ha sido la invitación del Papa Francisco este Domingo de Ramos durante la celebración de la Misa de la Pasión del Señor desde el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro del Vaticano. La pandemia de coronavirus ha obligado por segundo año consecutivo a celebrar la misa del Domingo de Ramos dentro de la Basílica Vaticana y no en la plaza de San Pedro como se suele hacer. Sí que se pudo celebrar en esta ocasión una pequeña procesión del Santo Padre junto con los cardenales que concelebraron la misa ante 120 fieles. En su homilía el pontífice invitó a volver a comenzar desde el asombro, mirando al crucificado y diciéndole: Señor, cuánto me amas, qué valioso soy para ti. El Papa Francisco invitó a dejarse sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados. Al finalizar la misa, el Papa Francisco celebró el rezo del Ángelus desde la misma Basílica de San Pedro del Vaticano y pidió no pasar de largo de los hermanos en dificultad debido a la pandemia de coronavirus. El Santo Padre recordó durante el rezo del Ángelus dominical que el año pasado la humanidad estaba conmocionada por la pandemia. Este año la gente está más probada y la crisis económica ha empeorado la situación. El Papa invitó a imitar a Jesús, que toma su cruz, el peso que implica el mal físico, el psicológico y el espiritual. También la Virgen asumió su propia cuota de sufrimiento, de oscuridad, de desconcierto y recorrió el camino de la pasión, manteniendo la lámpara de la fe encendida en el corazón. El Papa Francisco invitó a seguir el camino de María y realizar ese camino de acompañamiento hacia el Calvario. Y esta es toda la información que tenemos por el momento desde el Vaticano. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Continuando con las noticias, les contamos que el Vaticano vacunará contra el COVID-19 a 1.200 personas en situación de necesidad.
El Vaticano vacunará contra el COVID-19 a 1.200 personas pobres durante esta Semana Santa 2021. Así lo afirmó por medio de un comunicado la Limosnería Apostólica de la Santa Sede. La nota resaltó que la inmunización de las personas necesitadas se llevará a cabo en las instalaciones destinadas dentro del Aula Pablo VI del Vaticano y se utilizará la misma vacuna administrada al Papa Francisco y a los empleados de la Santa Sede, la denominada Pfizer-BioNTech. Asimismo, el mensaje subrayó que este gesto de caridad concreta responde a los diversos llamados del Santo Padre para que todas las personas puedan recibir la vacuna contra el coronavirus. Como se sabe, en su mensaje de Navidad de 2020, el obispo de Roma pidió vacunas para todos, especialmente para los más vulnerables y necesitados de todas las regiones del planeta. En esa misma misiva, el vicario de Cristo animó a toda la sociedad a vacunarse, ya que esta era una forma de ejercer la responsabilidad hacia los demás y el bienestar colectivo. Finalmente, el Papa Francisco cerró dicho mensaje de la Navidad 2020 pidiéndole a todos los responsables de los estados, empresas y organismos internacionales a promover la colaboración y no la competición y de buscar una solución que incluya a todos sin excepciones. Por otro lado, el Papa Francisco decidió reducirles el sueldo a cardenales y altos funcionarios del Vaticano ante la actual crisis que se vive en el mundo. El Papa Francisco decidió disminuir sensiblemente los sueldos de los cardenales y altos funcionarios del Vaticano y de la Santa Sede como medida de contención de gastos ante la actual crisis económica con el objetivo de salvaguardar los actuales puestos de trabajo y garantizar un futuro económicamente sostenible. Así lo afirmó el Santo Padre mediante un motu proprio publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. En ese contexto, el obispo de Roma recalcó que para garantizar los respectivos puestos laborales, esta reducción salarial se justifica ante el déficit que desde hace varios años viene caracterizando la gestión económica de la Santa Sede. Asimismo, el vicario de Cristo subrayó que esta medida se ha tomado teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación actual tras la emergencia sanitaria provocada por la propagación del COVID-19, la cual ha afectado negativamente a todas las fuentes de ingreso del Estado de la Ciudad del Vaticano. Además, enfatizó que incluso en presencia de una adecuada capitalización de la Santa Sede, siempre es necesario garantizar la sostenibilidad y el equilibrio entre ingresos y gastos en la gestión económica y financiera actual. Finalmente, el Papa Francisco destacó que la contención salarial se ha adoptado según criterios de proporcionalidad y progresividad en cuanto al grado de los trabajadores. Ahora les contamos que la Red de Universidades Anáhuac ha puesto a disposición un diplomado titulado Amor y Familia desde el Arte para comprender la propia vida desde la belleza de la vocación a amar y tener pausas para amar con mayor sentido. Para contarnos más detalles sobre este importante tema está conectado con nosotros el doctor Óscar Perdiz, coordinador de formación nacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II, sección mexicana. Doctor Óscar, bienvenido a WTN Noticias. Hola, muchas gracias. Hola a todos y pues con mucho ánimo para esta entrevista. Óscar, cuéntenos por favor cómo así decidieron desarrollar este diplomado Amor y Familia desde el Arte y qué buscan alcanzar con él. Bueno, pues a través de la observación, de la constatación de que muchas relaciones, de hecho la mayoría de las relaciones amorosas en la actualidad, pues parece que están destinadas a la alcantarilla. De ahí pues parece que muchas personas tienen una gran desorientación respecto pues, a lo que es el cuerpo, el sentido del amor, y bueno, eso lleva a la felicidad o a la infelicidad en muchos casos. Y bueno, pues por esta preocupación de reeducar al amor, redefinir amor, familia, matrimonio, pues hemos decidido ofrecer y brindar esta oportunidad de crecimiento a través del arte. Óscar, ¿nos podría explicar de qué manera está vinculado el arte con el amor y la familia? ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, el arte, el verdadero arte y las bellas artes sobre todo, están relacionadas con la belleza. Y bueno, también hay una belleza en la persona, de por sí, en toda persona. Hay una belleza en la naturaleza y hay una belleza
desde el arte o en el arte. Entonces, estas son como las tres bellezas en las que nos movemos. Y bueno, precisamente por eso el amor siempre está relacionado con la belleza. De hecho, la Afrodita, bueno, siempre nos enamoramos desde la belleza. Y por eso está tan relacionado, porque además de cosas bellas necesitamos relaciones, y las relaciones es lo más bello, digamos, o de las cosas más bellas que tiene una persona. Y ya a través de una pedagogía muy concreta con más de 200 obras de arte, vamos reaprendiendo a redescubrir, comenzando por la realidad y la belleza del encuentro, de estar con los demás, etcétera. Por otro lado, ¿nos podrías comentar cuáles son algunos de los temas que abordarán en este diplomado? Sí, principalmente 5 temas. El primero será de carácter introductorio, que consiste en recuperar la capacidad de asombro, y también algunas cosas introductorias respecto al arte, cómo contemplar, etcétera. Ya después ir al cuerpo, la belleza del cuerpo, a través del mismo cuerpo, pero del arte, a través de la historia también, y para reconducir del cuerpo sexuado al amor, que sería el tercer tema. Dentro del amor pues hay infinidad de obras de arte en todos los sentidos, las obras plásticas, literatura, cine, danza y otras artes, para de ahí ir al matrimonio e ir ya ofreciendo puntos cada vez más concretos para hacer de la relación amorosa una durabilidad, darle estabilidad, etc. Y el quinto tema sería la familia, estudiada a través y desde el arte, pero también dando pautas ya muy concretas para hacer de las familias verdaderas comunidades creativas. Finalmente, ¿cómo pueden hacer las personas para inscribirse a este interesante diplomado? En la página familia.edu.mx pueden encontrar la información de este diplomado, y también algunas conferencias preparatorias o que tienen que ver con este tema tan apasionante del arte, del amor y de la familia. Doctor Óscar Perdiz, coordinador de formación nacional del Pontificio Instituto Juan Pablo II, sección mexicana, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias a ti y a todos por esta entrevista. Gracias, Óscar. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, gobernador de Virginia en Estados Unidos firma ley que deroga la pena de muerte en el estado. Obispos de Venezuela rechazan presiones para legalización de eutanasia, aborto y el mal llamado matrimonio gay. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora en el siguiente informe les contamos que el gobernador de Virginia, Ralph Northam, firmó una ley que deroga la pena de muerte en este estado. Hace poco el gobernador de Virginia en Estados Unidos, Ralph Northam, firmó un proyecto de ley que pone fin a la pena de muerte en este condado. Durante nuestros 400 años de historia, Virginia ha ejecutado a más de 1,300 personas, más que cualquier otro estado. Tenemos mucho de qué estar orgullosos en nuestro condado, pero no de su historia con la pena capital. Al respecto, la ceremonia para la firma fue realizada precisamente en el antiguo sitio de ejecuciones de Virginia, el Centro Correccional de Greensville en Jarratt. Frente a la noticia, la Conferencia Católica de Virginia declaró en un comunicado su apoyo hacia la legislación derogada. Además, en el texto firmado por Monseñor Michael Burbidge, obispo de Arlington, y por Monseñor Barry Nestout, obispo de Richmond, los prelados señalaron aceptar este nuevo comienzo llenos de esperanza y recordaron que toda vida humana es sagrada. Por su parte, el presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor Paul Coakley, también elogió la derogación y la calificó como un paso audaz hacia una cultura de la vida. Cabe mencionar que con esta medida tomada por el gobernador Northam, Virginia se convierte en el primer estado del sur en poner fin a la pena capital.
En otros ámbitos, el arzobispo de Yangon, en Myanmar, Cardenal Bo, pidió a los manifestantes que sigan comprometidos con la no violencia. Veamos. Hace poco, el cardenal Charles Maung Bo, presidente de las conferencias de la Federación de Obispos Asiáticos y arzobispo de Yangon en Birmania, oficialmente conocida como Myanmar, se comprometió a apoyar el movimiento de protesta del país, siempre y cuando este siga siendo pacífico y no violento. En un comunicado emitido por la Arquidiócesis de Yangon, el purpurado pidió a los manifestantes que busquen la paz y sean estratégicos para evitar el enfrentamiento y la pérdida de vidas, y aseguró que está totalmente involucrado en todos los niveles para reducir la violencia en las calles y proteger a las personas. Esta declaración por parte del cardenal Bo se da un día después de que una pequeña de 7 años fuera asesinada en la ciudad de Mandalay en medio de la represión militar contra activistas y manifestantes por la democracia. Ante este acontecimiento, el arzobispo de Yangon expresó que condena incondicionalmente todos los actos de violencia contra civiles desarmados y destacó que el odio no puede disiparse con el odio, sino solo con el amor. Es preciso mencionar que según grupos activistas locales, más de 260 personas han muerto en las protestas en Myanmar, las cuales comenzaron en respuesta al golpe militar del pasado 1 de febrero. En otras informaciones, en Venezuela, los obispos han rechazado las presiones por parte de grupos de poder que están buscando legalizar la eutanasia, el aborto y el matrimonio gay en el país. En un comunicado titulado Grandes Valores Humanos, los obispos de Venezuela se manifestaron a favor de la defensa del derecho a la vida y la familia y expresaron su rechazo a las presiones nacionales e internacionales que buscan aprobar la eutanasia, el aborto y el mal llamado matrimonio gay. En el texto, los prelados alertaron que en Venezuela hay grupos poderosos que siguen esta agenda y que, aprovechando que todos están abrumados por la pandemia del COVID-19, anuncian y promueven consultas, estudio y aprobación de proyectos de leyes tendientes a favorecer estos falsos conceptos de modernidad. Al respecto, recordaron que en Venezuela siempre se ha cuidado y defendido la vida humana desde el instante de su concepción hasta el momento de la muerte natural. Por su parte, en declaraciones a Así Prensa, el arzobispo emérito de Caracas, Monseñor Jorge Urosa Sabino, advirtió sobre un proyecto de ley para aprobar la eutanasia en Venezuela, presentado por el fiscal general del país, Tarek William Saab. Frente a esto, el purpurado explicó que además de ser moralmente inaceptable, de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica, aprobar esta práctica que atenta contra el curso natural de la vida iría en contra de la letra y espíritu de la Constitución Nacional vigente. Vean ustedes, en un momento en que la mayoría de los venezolanos buscan sobrevivir, ver una oportunidad para poder pasar este ataque legalizado a la vida y a la familia en el país. Oremos por Venezuela y por el testimonio firme de los obispos que hablan en nombre de los valores de la mayoría de la población. Continuando con la información de Venezuela, les contamos que la Conferencia Episcopal del país confirmó la fecha de beatificación del médico José Gregorio Hernández. Veamos los detalles de esta grata noticia. Hace unos días, la Conferencia Episcopal Venezolana anunció en una rueda de prensa que la ceremonia de beatificación del venerable José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, será el próximo 30 de abril del presente año. En esta línea, el evento tiene programado empezar a las 10 de la mañana y será presidido por el secretario de Estado del Vaticano y ex nuncio apostólico en Venezuela, el cardenal Pietro Parolin, en el Estadio Universitario de Caracas. Al respecto, en un mensaje enviado a los obispos venezolanos, el purpurado expresó que está muy contento de regresar a la querida Venezuela y mostró su deseo de que esta beatificación sea un momento de gracia y resurrección para todos.
Cabe mencionar que durante la rueda de prensa se mostró el relicario que contendrá una pequeña parte de los huesos de José Gregorio Hernández y que será llevado a la ceremonia de beatificación. Por otro lado, en cuanto a los detalles logísticos de la celebración, se indicó que estos estarán sujetos a la evolución de la pandemia del COVID-19 y que por ello se manejan todavía distintos escenarios contemplando las medidas de bioseguridad. Pasando a otros ámbitos, les informamos que Gaby Jacoba, fundadora del exitoso Festival Internacional de Cine Católico, lanzó el Instituto Sanando Mi Corazón, una plataforma virtual con talleres de sanación interior. Para contarnos todo sobre esta gran iniciativa está conectada con nosotros la misma Gaby Jacoba, a quien le damos la bienvenida a WTN Noticias. Gaby, qué gusto que nos acompañes nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a toda la familia IWTN. Gaby, cuéntanos sobre esta nueva iniciativa. ¿Cómo nació la idea de realizar esos talleres de sanación interior y cuál es su fin? Bueno, pues mira, realmente esta es una historia que empezó hace 25 años, principalmente iniciando con un propio proceso personal mío de sanación interior, donde me doy cuenta de la importancia que tiene para la plenitud en la vida personal e incluso en nuestra vida de fe, tener un proceso de sanación, de autoconocimiento. Y después de mi propio proceso, cruzar mi propio proceso, siento la vocación, el llamado de ayudar a las demás personas, pues a tenerlo de una manera fácil, práctica y sobre todo centrada en nuestra fe católica. ¿Y cómo se desarrollarán estos talleres? ¿Qué temas abordarán en ellos? Bueno, mira, realmente, primeramente, estos talleres es un método que yo desarrollé pues en el transcurso de más o menos 10 años. Este método está centrado en el desarrollo y en la sanación interior, primeramente personal, en un proceso de autoconocimiento, en un proceso de sanación, en un proceso de caminar a tu interior para ir liberando todo lo que uno muchas veces va cargando y que nos separa de la libertad, de la alegría de vivir y sobre todo que no nos permite ser testimonio del amor de Dios. Así que está enfocado en ese aspecto primeramente para después ir desarrollando otros talleres que hemos desarrollado enfocado al área de la familia, a la sanación en la familia, a la sanación en el área de los hijos. Entonces, bueno, es un método que la idea es que podamos ayudar en diferentes áreas, pero siempre con el mismo concepto, la sanación interior, el desarrollo personal. Y hay muchos talleres donde vamos tratando de explicar y acompañar en diferentes áreas de este desarrollo interior y de sanación a las personas. Finalmente, dinos, ¿cómo pueden hacer los interesados en inscribirse a los talleres de sanación interior? Mira, se pueden inscribir en www.gabyjacoba.com, es web, lo pueden tomar desde cualquier parte del mundo. Ahorita el próximo taller es en abril 13, 14 y 15 de abril. Es un taller que se llama Renacer desde mis heridas, como lo dice el nombre, pues es un taller donde vamos a aprender a transformar las heridas de nuestra historia, las heridas que podemos traer cada uno personal en nuestro interior, a sanarlas, a liberarlas, que ya no nos carguen, que ya no nos afecten en ser plenos en esta vida y después poderlas transformar en luz, transformar en un testimonio de vida. Entonces, bueno, pues este es un taller que va a ser de 3 días intensivo, de 9 horas, 3 horas cada día, y donde la idea es compartirles a todas las personas que tomen el taller las herramientas para que puedan trabajar en sus heridas, para que puedan ser unas personas más plenas, más sanas y sobre todo el fin de este método es que nos volvamos seres que seamos capaces de amar inmensamente a Dios, inmensamente al prójimo y a nosotros mismos. Gaby Jacoba, fundadora del Festival Internacional de Cine Católico, gracias por haber estado con nosotros en WTN Noticias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo grandísimo. Gracias, Gaby. Y con esto, amigos, llegamos al final del programa de hoy. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, tenemos cita por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Buen inicio de Semana Santa.